Capítulo 1. En lo profundo de un bosque, alejada de la seguridad de los asentamientos, se encontraba una pequeña cabaña, de la cual salía un poco de humo de una chimenea, y dentro de esta, había un hombre de edad avanzada, de unos 60 años, cuyo nombre era Benjamín, el cual se preparaba para iniciar otro día de trabajo. Se pondría sus botas, su abrigo, y colgando su hacha en la espalda, Benjamín caminaría hacia la puerta de su cabaña, pero antes de salir de su hogar, el hombre miraría con nostalgia la fotografía colgada en un marco junto a la puerta de su cabaña. Y luego de unos segundos, en los que recordó los buenos años de antaño, este diría: «Volveré pronto, May». Para justo después, salir por la puerta de su cabaña, hacia el exterior. Así, comenzó el día de trabajo de Benjamín. El invierno llegaría en unos meses, por lo que debía cortar suficiente leña para vender en el pueblo cercano, y para uso propio. Además de que podría vender las pieles y carne seca de los animales que cazara durante esta temporada previa al invierno. Puede que fuera un hombre en la tercera edad, pero, y mientras aún le quedarán fuerzas, seguiría trabajando, no conocía otra cosa. Benjamín caminó por casi una hora por el bosque, comprobando las trampas que dejó en su ruta, encontrando algunos conejos que cayeron en ellas. Tras atar sus trofeos de caza en su cinturón de cuero, Benjamín continuó caminando por el sendero del bosque por un poco más, ya que debía cortar algunos árboles de encino secos, para que de ellos sacara la leña necesaria para cumplir con la demanda que habría en el pueblo cercano. Cuando el sol estuvo en el punto más alto del cielo, Benjamín llegó al campo de los encinos. Algunos de ellos los había sembrado junto a su padre hace tantos años atrás. Así como él lo hizo con su padre, y así, por varias generaciones. Si hubiera tenido un hijo, hoy estuvieran cortando uno de los encinos que sembró junto a su abuelo. Pero no fue así. Benjamín y May no fueron bendecidos con el regalo de un hijo propio. Pero siguieron adelante. Siguieron amándose cada día, hasta que ella se fue. Así era la vida. Alejando esos pensamientos de su mente, Benjamín empuñó su hacha, y comenzó con su trabajo. Luego de casi una hora talando la base del encino, el gran árbol de 20 años, cayó con un gran estruendo que asustó a algunos pájaros cercanos. Tras esto, Benjamín tuvo que detenerse un momento para descansar. El sudor le caía por la frente, le faltaba el aliento, y le dolían los brazos. Parecía que con cada año, le era más difícil el trabajo. El año pasado, logró cortar un encino en la mitad del tiempo de lo que le costó este. Fue entonces que Benjamín se dio cuenta de algo que era bastante obvio, pero no quería aceptar. Ya no era tan joven como antes. Si bien, Benjamín había ahorrado una buena cantidad de dinero, no duraría para siempre. No era tan joven como antes. Cada día le costaba más levantarse de la cama, y sin familiares cercanos, ¿quién cuidaría de él en sus últimos años? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que ni siquiera pudiera comer o ir al baño por sí solo? Esa idea lo aterraba, morir solo en su cabaña. Sin nadie a su alrededor. Había vivido toda su vida en estos bosques, y esperaba morir aquí. Y ser enterrado junto a su padre y su abuelo. Se suponía que él moriría primero que su esposa. Así, y con el dinero que había dejado para ella, podría regresar al reino de Vale, y pasar sus últimos días en un buen lugar. Pero el destino tenía otros planes. Ella se fue primero, y ahora, él estaba solo. Y a su avanzada edad, la idea de mudarse al asentamiento más cercano, comenzaba a volverse en su única opción si no quería morir completamente solo. Desafortunadamente para el leñador, en el mundo en el que vivía, existían criaturas que eran atraídas como moscas a la miel por las emociones negativas. Y dado que Benjamín estaba sumido en pensamientos sombríos, atrajo una compañía para nada deseable. La única advertencia que tuvo Benjamín fue un gruñido a sus espaldas. Con solo unos segundos para reaccionar, Benjamín levantó el brazo izquierdo, bloqueando un zarpazo que le hubiera arrancado la cabeza. Su aura apenas lo había protegido del ataque sorpresa. Debido a la fuerza detrás del ataque, Benjamín salió volando hasta que se estrelló contra otro de los grandes encinos del bosque. A pesar del dolor que recorría el cuerpo de Benjamín, este lograría alzar la mirada, viendo finalmente a su atacante. El cual, se trataba de un monstruo con una apariencia similar a la de un gran oso, de piel tan negra como la oscuridad de la noche, con ojos tan rojos como la sangre, y una máscara de hueso tan blanca como la luna destrozada. Esta criatura, salida de una horrible pesadilla, se trataba de un Grimm del tipo Ursa. Benjamín no era ajeno al ataque de los Grimm.
al vivir en el bosque, tan lejos de cualquier pueblo seguro, ya se había enfrentado a algún Grimm solitario en el pasado. Pero ninguno se había acercado lo suficiente como para ser tomado por sorpresa antes. Esto tenía que pasar en cualquier momento. Benjamín lo sabía porque ahora estaba solo. Mei, su esposa, era quien lo protegía de los Grimm, mientras talaba los árboles del bosque. Puede que Mei fuera una mujer mayor, pero tenía una vista de águila y precisión excelente. Después de todo, ella, en su juventud, había sido una cazadora. Una asesina de Grimm y una protectora de los reinos. Pero los recuerdos de la amada esposa de Benjamín serían interrumpidos por el gruñido amenazante del Grimm que tenía delante de él. El Grimm abriría sus enormes fauces, y se dispondría a arrancarle la cabeza al viejo leñador. Pero Benjamín levantaría el mango de su hacha y lo colocaría en medio de la boca llena de dientes del ursa, evitando que éste le arrancara la cabeza de un mordisco. Pero este intento de mantenerse con vida solo le ganaría a Benjamín unos latidos más. El ursa, demostrando que tenía una fuerza superior al humano de edad avanzada, se levantaría sobre sus dos piernas, y sacudiéndose bruscamente, lanzaría a Benjamín hacia el suelo, y desafortunadamente para el hombre mayor, su ya debilitada aura no lo protegió de la caída que sufrió, pudiendo sentir y escuchar cómo su brazo derecho crujía de manera desagradable al caer sobre él. Solo le bastó intentar mover su brazo para darse cuenta que se había roto la extremidad. El ursa arrojaría el hacha de Benjamín lejos, clavándose esta en uno de los árboles de encino cercanos. Sin su principal arma para defenderse, una persona común se daría por vencida y aceptaría su fin en esta situación. Pero Benjamín era un hombre testarudo. Superando el dolor que sentía debido a su brazo roto, el leñador lograría ponerse de pie, y usando su mano izquierda, desenfundaría el cuchillo de caza que llevaba en su cinturón, y se preparó para luchar hasta el final. Mei se reiría de él por enfrentar a un ursa con un simple cuchillo, pero estaba seguro que le daría un beso como recompensa, por seguir luchando hasta el final. Y Benjamín estaba bien con eso. Parece que este será mi último día en la tierra de los vivos. Te veré muy pronto, Mei. O al menos, eso pensó Benjamín, hasta que, y para la sorpresa del viejo leñador, unos grandes y poderosos brazos se envolverían alrededor del cuello del ursa. El Grimm se alejó del leñador mientras se sacudía violentamente, en un intento de liberarse del hombre que le estaba aplicando una llave de estrangulamiento al cuello. Puede que los Grimm no necesitaran respirar, pero su instinto le gritaba que debía liberarse de la llave, antes de que su nuevo atacante le arrancara la cabeza. En un desesperado intento de liberarse de la poderosa llave, el ursa se abalanzaría hacia uno de los encinos secos del campo, con la intención de aplastar a su atacante entre su gran cuerpo y el árbol seco. Viendo esto, el hombre soltaría su agarre de la bestia, cayendo de pie al suelo de tierra, antes de que el gran ursa chocara contra el encino seco, el cual partió por la mitad con su gran cuerpo, como si fuera una pequeña y delgada rama seca. El hombre se percataría del hacha clavada en uno de los árboles, por lo que en un veloz movimiento, correría hacia el arma del leñador, y la arrancaría del árbol seco. Ahora, el hombre empuñaba un arma con la que podría defenderse mejor de la bestia frente a él. Por su parte, el ursa, quien ya se había levantado del suelo, miró a su nueva presa, o al menos así es como debería de verla, ya que, y después de todo, era un simple humano que decidió interponerse entre él y su primera presa del día. Pero su instinto le decía que el humano de cabellos dorados, no era una simple presa, era una amenaza. El duelo de miradas del ursa y el hombre con el hacha, fue presenciada por Benjamín, el cual, observaba con los ojos muy abiertos la escena. Y a pesar de que era mediodía, y de que el cielo estaba despejado, Benjamín creyó escuchar el sonido de un trueno, cuando el hombre que lo salvó dejó salir un grito de guerra, lanzándose contra el ursa, el cual, imitó su acción, abalanzándose contra el hombre armado con su hacha. El ursa intentó desgarrar al hombre con sus grandes y filosas garras, pero en un rápido movimiento, el hombre esquivó el ataque de la bestia negra, y demostrando una gran fuerza, el hombre, empuñando el hacha de Benjamín, le cortaría la cabeza al ursa con un solo movimiento. Como si aquel hombre usara el hacha para partir en dos un trozo de leña seca. El cuerpo sin vida del ursa y su cabeza cayeron al suelo del bosque con un gran estruendo, haciendo temblar el suelo a su alrededor. Benjamín vio con sus ojos como el ursa, que casi lo mataba hace solo un minuto, comenzaba a convertirse en ceniza, la cual, se las llevaba el viento, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Benjamín volvería en sí mismo cuando el hombre que mató al gran ursa, se acercaría a él para hablarle.
¿Estás bien, anciano? Preguntaría el hombre con una voz fuerte, pero amistosa. Ahora que el peligro había terminado, Benjamín pudo observar mejor a su salvador. Era un hombre joven, de entre 20 a 30 años, de cabellos largos y rubios, ojos azules y una barba desalineada. Su ropa estaba rasgada y sucia, como si este hombre hubiera estado sobreviviendo en el bosque por días, o incluso semanas. Pero lo que más le llamó la atención al viejo leñador, fue su mirada. Reconoció esa mirada. Vio esa misma mirada en el rostro de su esposa, luego de que su última misión saliera muy mal, en la cual, murió uno de sus compañeros de equipo, debido a que no dio en el blanco. Esa era la mirada de alguien que había perdido algo importante. Una parte de sí mismo. ¿Está bien, anciano? Volvería a preguntar el hombre de pie frente al leñador, sacando a Benjamín de sus pensamientos. Sí. Estoy bien, hijo. Respondería Benjamín con una mueca de dolor, debido a su brazo lesionado. ¿La criatura te ha herido? Preguntaría el hombre, con un toque de preocupación en su voz. Estaré bien, hijo. Solo, necesito descansar un poco. Respondería Benjamín. Necesitaría un tiempo para que su aura se recargara, una vez completa, comenzaría a curarse solo. Luego de unos segundos, en los que el hombre no habló, Benjamín decidió romper el silencio. ¿Ahora, podría conocer el nombre del cazador que me salvó la vida? Preguntaría el leñador. ¿Cazador? Pensaría el hombre confundido por el término usado por el anciano. Haciendo a un lado ese título, el hombre no sabía qué responder ante la pregunta del leñador. ¿Qué nombre debía de darle al hombre que acababa de salvar? Había sido llamado de varias maneras a lo largo de su vida. Pero, a pesar de lo que él pensaba de sí mismo, el nombre que se le había dado al nacer, el que su amada madre y su sabio padre le habían dado, poseía un mayor valor y significado para él, que todos sus títulos ganados en el campo de batalla. Pero, ¿era digno de ese nombre? Ese era el nombre de un guerrero. De un príncipe. De un dios. Y tal como se habían desarrollado los eventos que lo llevaron a ese lugar, no se consideraba digno de usar ese nombre. Ya no más. Por lo que, y luego de unos segundos de reflexión interna, el hombre respondería. Odinson. Mi nombre es Odinson. Luego de las presentaciones entre el hombre mayor y el autoproclamado Odinson, Benjamín diría. Muchas gracias, hijo. Pero me temo que si había un Grimm, habrá otros cerca. Odinson asentiría, ya que, en su tiempo en este bosque, se había enfrentado a varias de estas criaturas negras como la noche. Eran como una plaga. Nunca había solo uno. Lamentablemente, dudo que pueda defenderme de los Grimm con un brazo roto. Por lo que te pido que me ayudes a llegar a mi cabaña. Una vez que lleguemos, podré recompensarte por salvarme la vida de manera adecuada. Le pediría Benjamín al hombre que lo había salvado. Odinson pensó en la petición del anciano por unos segundos. No tenía planeado interactuar con mortales en su exilio autoimpuesto, pero, al darse cuenta de que no podía abandonar al hombre en su estado herido, este finalmente asentiría en señal de acuerdo. Gracias, hijo. Exclamaría Benjamín aliviado. Si bien, su hacha no era un arma adecuada para enfrentar a los Grimm, Odinson había logrado matar a un ursa con ella, haciéndolo parecer muy fácil. Por lo que tendría que bastar por el momento. Vamos, sígueme. Mi cabaña no está muy lejos de aquí. Diría Benjamín, comenzando la marcha. Espere un momento, Benjamín. El leñador se detendría al escuchar la voz de su salvador. Benjamín voltearía a ver al hombre de cabellos dorados, y le preguntaría. ¿Qué ocurre, muchacho? Odinson señalaría el árbol que Benjamín había talado justo antes del ataque del ursa, y le preguntaría al hombre mayor. ¿Qué ocurre con el árbol? ¿No lo necesita? Oh, eso. No te preocupes, luego volveré por el encino. Respondería Benjamín, restándole importancia al asunto. A pesar de tener un aura, esta no era tan fuerte como para curar su brazo tan rápido, por lo que tendría que descansar al menos un día entero hasta que su brazo se curara por sí solo. Y cuando se recuperara, regresaría para cortar el encino en varias partes para poder llevarlo a su cabaña. Y dado el gran tamaño del árbol, puede que necesitara de varios viajes para llevar todo el encino a su hogar. No se preocupe, buen señor. Yo me encargaré. Diría Odinson, llamando la atención de Benjamín.
Y para el asombro del viejo leñador, el hombre de cabello dorado levantaría el gran encino de más de 3 metros de alto, y que podría pesar fácilmente 2 toneladas, y lo colocaría encima de su hombro, como si estuviera cargando un saco de patatas. Y dada su expresión, que no mostraba ninguna señal de esfuerzo, podría ser un saco de patatas para él. ¿Acaso su semblanza le proporciona una mayor fuerza? Pensaría el viejo leñador. Eso explicaría cómo fue posible que este joven podría haberle cortado la cabeza a un ursa de un solo golpe, y levantar con sus propias manos el gran encino. O al menos esa era la explicación más posible para la mente del anciano. Dirija el camino, Benjamín, el leñador. Diría Odinson, listo para ponerse en marcha. Tras salir de su asombro al ser testigo de la gran fuerza del joven de cabellos dorados, el leñador y su salvador, comenzaron su camino hacia el hogar del hombre de apariencia mayor. Ambos hombres caminarían por el bosque por unas horas, ya que, con Benjamín herido, caminó a un paso más lento. Y cuando el sol comenzaba a ocultarse, ambos hombres llegaron a la cabaña del leñador. Tras que Benjamín le indicara dónde dejar el encino, Odinson colocaría el gran árbol en el suelo. Y siendo un buen anfitrión, y mostrando su gratitud por la ayuda dada, el viejo leñador invitaría al hombre de cabellos dorados a entrar a su hogar. El interior de la cabaña era bastante humilde. Un sofá, una mesa de madera con sillas cerca de la chimenea que ardía con leña. Una estufa sencilla y un refrigerador, del cual, Benjamín sacó 2 botellas de vidrio, las cuales, contenían un líquido de color amarillo que Odinson no pudo identificar. «Toma, algo para refrescarte», diría Benjamín mientras le extendía una de las botellas a Odinson. En ese momento, Odinson sintió lo seca que estaba su boca. No recordaba la última vez que había bebido algo en los últimos días. Agradecido por la generosidad del leñador, Odinson tomó la botella, y bebió su contenido de un solo trago, disfrutando de la sensación del líquido a través de su boca, lengua y garganta. No era un cuerno de hidromiel, pero era bastante bueno. Tras haber recibido lo que consideraba una recompensa aceptable por sus servicios, Odinson se disponía a irse de la cabaña, para regresar a su exilio autoimpuesto en el bosque, cuando se detuvo al escuchar la voz del leñador. «Será mejor que te quedes. No es seguro salir por las noches. Los grimas echan en la oscuridad». «No le temo a estas bestias a las que llamas Grim», le respondería Odinson con un tono de molestia, como si no fuera capaz de cuidarse a sí mismo. «Me doy cuenta. Pero este viejo dormiría más tranquilo esta noche, al saber que su salvador no corre peligro», diría Ben, con un tono alegre en su voz. «Además, y no pretendo ofenderte, pero parece que no has podido dormir en un lugar decente en un buen tiempo. Estoy seguro que mi sofá junto a la chimenea es mucho mejor que dormir en el frío bosque, ¿no crees?» Benjamín no estaba equivocado. Desde que llegó a este reino extraño, Odinson no había podido dormir tranquilamente debido al constante ataque de las criaturas a las que llamaban Grim. Estaba cansado. Estaba cansado de dormir con un ojo abierto por las noches. Estaba cansado de pelear contra estas criaturas sin parar. Necesitaba descansar. Y Benjamín le estaba ofreciendo un santuario para poder recuperar sus fuerzas. Luego de unos segundos de reflexión, Odinson miraría al viejo leñador, y con una leve reverencia, diría: «Tu generosidad y hospitalidad es digna de los señores de Vanaheim, Benjamín, el leñador. Acepto con gratitud y humildad quedarme en su hogar, al menos, por esta noche». Tras un asentimiento por parte del leñador, Odinson se recostaría encima del sofá junto a la chimenea. Benjamín no sabía qué era eso de Vanaheim. Supuso que era algún tipo de halago, o al menos eso esperaba, por lo que decidió dejar de lado el asunto. «Bien, Odinson, descansa. Los gemelos saben que hoy fue un día complicado», diría Benjamín, el cual subió las escaleras hacia su habitación en la planta superior de la cabaña, dejando a Odinson a solas con sus pensamientos. Los cuales, no eran los mejores para estar solo con ellos. Odinson pasó varios minutos en silencio, observando el fuego de la chimenea arder. Al ver cómo la leña se quemaba y se convertía en cenizas debido al fuego, Odinson no pudo evitar recordar al monstruo que había destruido su hogar. Cada vez que cerraba los ojos, Odinson podía ver Asgard arder por el fuego de Muspelheim. Al mismo tiempo que el gigante de fuego, Surtur, quien empuñaba su gran espada, se alzaba como una montaña de fuego viviente sobre su hogar. Esa era la razón por la cual Odinson había estado evitando dormir los últimos días.
No podía soportar ver Asgard, su hogar, ser consumida por el fuego infernal sin poder hacer nada. Pero, por alguna razón, estando aquí, en el hogar de Benjamín, Odinson pudo sentir una paz y tranquilidad que no había sentido desde la caída de Asgard. Esta sensación era como cuando estaba en presencia de su amada madre y su querido padre. La sensación que solo podía tener un hogar. Confiando en esta sensación reconfortante, Odinson se permitió bajar la guardia, sintiendo como el sueño lo reclamaba al fin. Y así, luego de varias semanas de estar peleando sin descanso contra los Grimm, desde su llegada a este extraño mundo, Thor, hijo de Odín, príncipe de Asgard, pudo tener una buena noche de sueño. Una que necesitaría para lo que estaba por venir. Ya que, en Remnant, el mundo en el que había sido enviado Thor antes de la destrucción de Asgard, aguardaban peligros y desafíos a los que solo el dios del trueno podría enfrentar. ¿Podrá el dios caído demostrar ser digno? Descúbrelo en el próximo capítulo de Dios Remanente. Hola amigos y amigas. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien. Aquí su amigo RJ con un nuevo fanfic para el canal. En esta ocasión, y como ya lo habrán visto, se trata del fanfic crossover entre Thor y Ruby, del que les había hablado ya hace un tiempo. Esta parte es más que nada para darles un poco de contexto sobre este nuevo fanfic, del cual llevo varios meses trabajando y planeando. Como tal, esta versión de Thor sería algo así como mi interpretación del Thor de Marvel Comics, aunque muy inspirada en la versión de la serie animada de Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, la cual es mi versión favorita del personaje, con una mezcla de algunos datos de su mitología, junto a algunas cosas sobre el lore del juego de God of War, en su saga nórdica, aunque puede que eso tarde un poco en aparecer. Y no, este Thor y Asgard no están basados en el juego. Las cosas de God of War que usaré en este fanfic va más por el lado de enemigos, reliquias, armas, entre otras cosas. Ya que, mientras pensaba en la segunda temporada, me imaginé algunos detalles que encajarían mucho en la historia que estoy cocinando. Por dar un ejemplo, y un poco de spoilers de este fanfic, Thor tendrá que reunir una serie de reliquias, inspiradas en las que vimos en el juego de God of War 2018 y Ragnarok, para enfrentar a enemigos que buscan acabar con el príncipe de Asgard. Ya que, mientras el heredero al trono aún viva, Asgard no caerá completamente. Pero como tal, esa sería la trama de la segunda temporada, la cual está en proceso de escritura y refinamiento. Pero en sí, la primera temporada de este fanfic ya la tengo planeada en un 80%. Ya que aún tengo que visualizar y concretar la parte final de la temporada, la cual es básicamente la introducción de Thor en el mundo de Remnant. Además de que la caída de Asgard, la cual es un tema obviamente importante para Thor, la iré revelando de poco a poco. Ya que quiero manejar un poco de misterio en el fic, aunque creo que ya les solté mucha info al final del capítulo, XD. Otra cosa que tengo que comentar, es que puede que la primera temporada de este fic sea un poco corta a comparación de mis otros fanfics, ya que, y según mis cálculos, tendrá menos de los 12 episodios que tengo como base para mis fics. Puede que esta primera temporada solo tenga alrededor de 8 a 10 capítulos. Pero les prometo que todos serán increíbles, o al menos eso espero XD. Y para los que vayan a preguntar sobre los fics de Dante y Virgil en Ruby, o el de Spider-Man en Gotham, de una vez les diré que esos fics no están listos. Por lo que no pierdan mi tiempo y el suyo preguntando en los comentarios. Estarán listos cuando estén listos. Así de sencillo. O en resumen, no estén chingando. Bueno banda, de momento, eso sería todo por este video y nota del autor. Yo espero que les haya gustado este primer capítulo de mi nuevo fanfic. Si fue así, déjenme saberlo dejando su buen like, y suscríbanse para más vídeos mamalones. Y si pueden, y quieren apoyarme un poco más, pueden volverse miembros del canal, como estos sensuales, sexys, ultramamados pacus cósmicos. Muchas gracias por su apoyo mes con mes, mis cuchurrumines. Y sin más que agregar. Yo soy RJ, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, y... Arrivederci.